Haz esto en el ayuno y verás los milagros en tu vida. Oh, querida amiga, lo que te voy a revelar hoy cambiará para siempre la forma en que te acercas al ayuno. No es mi palabra, es su palabra la que fluirá a través de mí. Hace apenas una semana, una mujer se acercó a mí después del servicio, temblando no de miedo, sino de asombro. Me dijo: Catherine, ayuné como usted enseñó, y Dios, su voz se quebró. Dios sanó a mi esposo de cáncer en el tercer día. Si permaneces conmigo hasta el final de este mensaje, el Espíritu Santo va a tocar tu corazón de una manera que nunca has experimentado antes. Te lo prometo. No soy yo quien lo promete, es Él. Querida hermana, si sientes que el Espíritu Santo ya está moviéndose en tu corazón, suscríbete ahora mismo a este canal. Dime en los comentarios si alguna vez has sentido el toque suave de su presencia durante un ayuno, porque lo que voy a compartir contigo es sagrado, es íntimo, es poderoso. El ayuno. Oh, el ayuno. No es simplemente dejar de comer, mi querida amiga. El ayuno es una llave dorada que abre los cielos. Es una invitación que le extiendes al Altísimo para que se mueva en tu vida de maneras extraordinarias. Pero hay un secreto que el Espíritu Santo me reveló en una noche de oración profunda, cuando las estrellas parecían brillar más cerca del cielo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un ayuno que trae milagros y uno que simplemente nos deja hambrientos? La diferencia está en el corazón, querida mía. Está en la actitud con la que nos acercamos al trono de la gracia. Recuerdo vívidamente aquel día. Era 1965, en Pittsburgh. Una mujer llegó al servicio en silla de ruedas. Había estado ayunando por 21 días, pero no cualquier ayuno. Me acerqué a ella y susurré: Hermana, ¿qué ha estado haciendo en estos días? Sus ojos brillaban con una luz celestial. Catherine, me dijo, cada día de mi ayuno, en lugar de quejarme por el hambre, le agradecí a Dios por la oportunidad de sentir lo que Jesús sintió por nosotros. Cada punzada de vacío en mi estómago se convirtió en una oración de adoración. ¿Y sabes qué pasó? En ese mismo momento, sin que yo pusiera mis manos sobre ella, sin que orara por sanidad, esa mujer se levantó de su silla de ruedas. Caminó. No caminó, danzó por toda la plataforma. No soy yo, es el Espíritu Santo. Él no comparte su gloria con nadie. Mi querida hermana que me escuchas, el primer secreto del ayuno que trae milagros es este: transforma cada momento de hambre física en un momento de hambre espiritual. Cuando tu estómago grite por comida, permite que tu espíritu grite por más de Dios. El Espíritu Santo es como un río que desborda suavemente todo lo que le entregas. Cuando le entregas tu hambre, Él te llena de su presencia. Cuando le entregas tu sed, Él se convierte en agua viva, corriendo por cada fibra de tu ser. Pero hay más, hay mucho más. En mis años de ministerio he visto miles de milagros durante temporadas de ayuno, pero todos tenían algo en común. ¿Sabes qué era? La persona que experimentaba el milagro había aprendido a ayunar no para recibir algo, sino para dar algo, para darse completamente al Señor. Déjame contarte sobre María Elena, una hermana de México que conocí en 1968. Su hijo de 12 años había nacido sordo. Los médicos le dijeron que nunca escucharía, pero esta madre preciosa comenzó un ayuno de 40 días. Cada día, en lugar de pedirle a Dios que sanara a su hijo, le decía: Señor, toma mi hambre como ofrenda de amor. Si tu voluntad es que mi hijo permanezca sordo, que así sea, pero que yo pueda amarte más profundamente cada día. ¿Puedes imaginar esa fe, esa rendición total?
En el día 37 de su ayuno, mientras ella oraba en su humilde cocina, su hijo entró corriendo y le gritó: «Mamá, mamá, puedo oír el canto de los pájaros». Sus oídos habían sido abiertos completamente. Cuando les pregunté qué había hecho diferente, me dijo algo que nunca olvidaré: «Hermana Catherine, dejé de ayunar para cambiar a mi hijo y comencé a ayunar para que Dios me cambiara a mí». Este es el segundo secreto. El ayuno que trae milagros es aquel que nos transforma a nosotros antes que a nuestras circunstancias. Es el ayuno donde dejamos que el Espíritu Santo haga cirugía profunda en nuestro corazón. Escúchame atentamente en 1 Samuel 7. 6 leemos que los israelitas ayunaron aquel día y dijeron: «Hemos pecado contra Jehová». Su ayuno comenzó con arrepentimiento, con quebrantamiento, con reconocimiento de que necesitaban ser transformados desde adentro hacia afuera. ¿Has notado, querida amiga, cómo durante el ayuno nuestros verdaderos pensamientos salen a la superficie? Como cuando removemos el agua de un estanque y vemos todo lo que estaba escondido en el fondo. El ayuno es un espejo del alma. Nos muestra quiénes somos realmente cuando las comodidades se van. Y es ahí, en esa desnudez espiritual, donde los milagros comienzan a fluir, porque Dios puede trabajar libremente cuando no hay nada que estorbe su obra en nosotros. Quiero que hagamos una pausa aquí, una pausa sagrada. Cierra tus ojos por un momento, respira profundo. ¿Puedes sentir su presencia en este momento? El Espíritu Santo está aquí, rodeándote como una nube de amor. Él conoce cada dolor secreto, cada necesidad, cada sueño que cargas en tu corazón. Ahora, con los ojos aún cerrados, susurra esta oración conmigo. Espíritu Santo, toma mi vida como ofrenda de amor. No ayuno para manipular tu mano, ayuno para entregarme completamente a tu voluntad. Haz en mí lo que necesites hacer. Amén. ¿Sentiste eso? Esa suave brisa que tocó tu espíritu no fue imaginación, fue Él. Continuemos, querida hermana, porque hay un tercer secreto que debo compartir contigo. En todos estos años de ministerio, he observado que las personas que experimentan los milagros más extraordinarios durante el ayuno son aquellas que aprenden a adorar en medio de la privación. No adorar cuando reciben la respuesta, sino adorar mientras esperan. Recuerdo a una hermana de Colombia llamada Rosa. Vino a uno de nuestros servicios en 1970. Su rostro reflejaba años de sufrimiento. Me contó que había estado orando por la restauración de su matrimonio durante 5 años. Su esposo la había dejado por otra mujer y ella había comenzado un ayuno de 3 días cada semana durante todo ese tiempo. «Hermana Catherine», me dijo con lágrimas corriendo por sus mejillas, «he ayunado tanto que ya perdí la esperanza. Quizás Dios no quiere restaurar mi matrimonio». Le tomé las manos y le dije: «Rosa querida, ¿has estado adorando durante tu ayuno o solo suplicando?». Su expresión cambió. «¿Adorando? No entiendo». «Durante tu próximo ayuno», le dije, «quiero que pases la mitad del tiempo adorando al Señor por quien Él es, no por lo que quieres que haga. Alábalo por su bondad, por su fidelidad, por su amor que nunca cambia. Haz que tu ayuno sea una celebración de su gloria». 2 meses después, recibí una carta de Rosa. Su esposo no solo había regresado, sino que se había entregado completamente al Señor. Pero lo más hermoso de todo era lo que ella escribió al final. «Hermana Catherine, aunque mi matrimonio se hubiera restaurado o no, durante ese ayuno de adoración yo fui restaurada». Y esa fue la verdadera milagro. ¿Ves la diferencia, mi querida amiga? El ayuno que está empapado de adoración libera un poder sobrenatural que va más allá de nuestras peticiones.
La adoración durante el ayuno es como incienso, que sube directamente al trono de Dios y mueve su corazón paternal. En Isaías 58, 6, 8, el Señor mismo nos revela cuál es el ayuno que Él escoge. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Lo escuchaste? El ayuno que trae milagros no es un ayuno egoísta, es un ayuno que nos lleva a extender la mano a otros, es un ayuno que nos convierte en instrumentos de su compasión. Esto me lleva al cuarto secreto, querida hermana. El ayuno más poderoso es aquel que incluye actos de bondad hacia otros. Durante mis años de ministerio, he visto que cuando las personas combinan su ayuno con servicio a los necesitados, los cielos literalmente se abren. No es una fórmula mágica, es un principio del reino de los cielos. Cuando ayunamos y al mismo tiempo alimentamos a otros, estamos reflejando el corazón de Jesús de una manera que conmueve el corazón del Padre. ¿Te has preguntado alguna vez por qué cuando ayunas a veces sientes que tus oraciones llegan más rápido al cielo? Es porque el ayuno nos enseña dependencia total del Espíritu Santo. Cuando nuestro cuerpo está débil, nuestro espíritu se fortalece. Cuando dejamos de depender de la comida para sostenernos, comenzamos a depender completamente de su palabra, de su presencia, de su poder. Jesús mismo nos enseñó este principio cuando dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Durante el ayuno, cada palabra de Dios se vuelve más dulce que la miel, más satisfactoria que cualquier banquete. Permíteme compartir contigo algo muy personal, algo que quizás nunca he dicho en público antes. En 1952 atravesé uno de los períodos más difíciles de mi ministerio. Habían surgido críticas, malentendidos, y yo sentía como si Dios se hubiera alejado de mí. Decidí ir al desierto, literalmente a buscar su rostro. Ayuné durante 21 días, bebiendo solo agua. Los primeros días fueron los más duros, no solo físicamente, sino espiritualmente. Mi mente estaba llena de dudas, de preguntas, de dolor, pero alrededor del séptimo día, algo comenzó a cambiar. La presencia del Espíritu Santo se volvió tan real, tan tangible, que podía sentir su amor como una manta tibia cubriéndome. En el día 14, mientras oraba al amanecer, tuve una visión. Vi a Jesús parado frente a mí, y sus ojos, sus ojos, estaban llenos de una compasión que nunca había visto antes. No me dijo palabras audibles, pero en mi espíritu escuché claramente: Catherine, no ayunas para llamar mi atención, ya la tienes. Ayunas para que puedas escuchar mi corazón más claramente. En ese momento entendí que el ayuno no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. Nos sintoniza con su frecuencia celestial. Nos prepara para recibir lo que Él ya quiere darnos. Cuando regresé de esos 21 días, algo había cambiado radicalmente en mi ministerio. Los milagros comenzaron a fluir de una manera que nunca había experimentado antes. No porque Dios fuera más poderoso después de mi ayuno, sino porque yo había aprendido a ser un canal más limpio para su poder. ¿Estás comenzando a ver el patrón, querida hermana? El ayuno que trae milagros es el ayuno que nos prepara, nos purifica, nos sintoniza con los latidos del corazón de Dios. Pero hay un quinto secreto que quiero compartir contigo, y este podría ser el más importante de todos. He notado que las personas que experimentan los milagros más duraderos durante el ayuno son aquellas que aprenden a escuchar durante el silencio. No solo hablar, no solo pedir, sino escuchar. En 1 Reyes 19,
11:12. Cuando Elías se encontró con Dios, no fue en el viento impetuoso, ni en el terremoto, ni en el fuego. Dios estaba en el silbo apacible y delicado, en el susurro suave. Durante el ayuno, nuestros sentidos espirituales se agudizan. Podemos escuchar susurros del cielo que normalmente se pierden en el ruido de la vida diaria. Podemos percibir la guía sutil del Espíritu Santo. Podemos recibir revelaciones que transforman no solo nuestras circunstancias, sino nuestro destino. Recuerdo a una mujer llamada Carmen, de Argentina. Vino a verme en 1969, devastada porque su hijo adolescente se había involucrado con drogas y había desaparecido de casa. Los había buscado por meses sin encontrar ningún rastro. Hermana Catherine me dijo: he ayunado, he orado, he clamado día y noche, pero no recibo respuesta. Le pregunté: Carmen, ¿durante tu ayuno has creado espacios de silencio para escuchar? ¿Escuchar qué?, me respondió. La voz del Espíritu Santo. A veces Él quiere darnos direcciones específicas, nombres, lugares, pero no podemos escucharlos si estamos siempre hablando. Le enseñé una práctica que el Espíritu Santo me había mostrado años atrás. Durante el ayuno, dedicar por lo menos 1 hora cada día en completo silencio, solo escuchando, esperando, confiando en que el Espíritu Santo hablaría. 3 días después, Carmen me llamó llorando. Hermana, durante mi tiempo de silencio escuché claramente una dirección en mi espíritu. Era una dirección que nunca había escuchado antes. Fui hasta allá y encontré a mi hijo en una casa de rehabilitación. Había llegado ahí 3 días atrás, el mismo día que comencé a practicar el silencio en mi ayuno. ¿Ves el poder del silencio durante el ayuno? Es en el silencio donde escuchamos los susurros del cielo. Es en el quietud donde recibimos las direcciones divinas. Mi querida hermana, si quieres seguir creciendo en esta búsqueda del Espíritu Santo, te recomiendo unos libros que han sido de gran bendición para muchas vidas. Son recursos preciosos que te ayudarán a profundizar en tu vida de oración y ayuno. Te dejo los enlaces en la descripción para que puedas verlos en Amazon, porque sé que tu corazón está sediento de más de Dios. Y estos libros pueden ser instrumentos que el Espíritu Santo use para seguir transformando. Ahora bien, déjame compartir contigo el 6º secreto, uno que ha marcado profundamente mi entendimiento del ayuno. Los milagros más extraordinarios que he presenciado durante temporadas de ayuno han ocurrido cuando la persona no solo ayunaba de comida, sino también de palabras negativas, de pensamientos destructivos, de emociones tóxicas. ¿Te has dado cuenta, querida amiga, de cuántas veces durante el día alimentamos nuestro espíritu con comida chatarra espiritual? Quejas, murmuraciones, pensamientos de duda, palabras de crítica. Durante el ayuno, no solo limpiamos nuestro cuerpo, sino también nuestro corazón. En 1966, conocí a una hermana llamada Esperanza, de Puerto Rico. Había estado luchando con una depresión profunda durante años. Los médicos no encontraban la causa, y ella se sentía como si estuviera viviendo en una nube gris permanente. Decidió hacer un ayuno de 10 días, pero no solo de comida, también ayunó de todas las palabras negativas. Por 10 días, cada vez que sentía la tentación de quejarse, de criticar, de expresar desesperanza, en lugar de eso decía: Dios es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Sabes qué pasó? En el día 8 de su ayuno, mientras caminaba por su jardín repitiendo esa declaración de fe, una paz sobrenatural la envolvió como una manta tibia. La depresión se levantó completamente, como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación oscura. Años después me escribió: Hermana Catherine, ese ayuno no solo cambió mi estado de ánimo, cambió mi destino. Cuando ayuné de las palabras negativas, mi mente aprendió a pensar de manera diferente. Y cuando mi mente cambió, toda mi vida cambió.
Este tipo de ayuno integral del cuerpo, de la mente, del corazón, libera un poder transformador que va más allá de lo que podemos imaginar. Es como si todo nuestro ser se convirtiera en un templo limpio donde el Espíritu Santo puede morar plenamente. Filipenses 4:8 nos enseña: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Durante el ayuno, este versículo se convierte en nuestro menú espiritual. Solo alimentamos nuestra mente con pensamientos que honran a Dios. Solo permitimos palabras que edifican. Solo damos entrada a emociones que reflejan su carácter. Y ahora, querida hermana, quiero revelarte el séptimo secreto, uno que podría revolucionar tu vida de oración para siempre. En mis décadas de ministerio he observado que los ayunos que producen los milagros más duraderos son aquellos donde la persona no ayuna sola, sino que invita al Espíritu Santo a ser su compañero durante todo el proceso. La mayoría de las personas ven el ayuno como algo que hacen para Dios. Pero el ayuno más poderoso es aquel que haces con Dios. Cada momento de hambre se convierte en una conversación íntima con Él. Cada punzada de debilidad se transforma en una oportunidad para experimentar su fortaleza. Déjame contarte sobre Miriam, una hermana de Ecuador que conocí en 1971. Había estado orando por un milagro financiero para su familia durante meses. Su esposo había perdido su trabajo y tenían 5 hijos pequeños que alimentar. Cuando comenzó su ayuno de 7 días, me dijo algo que tocó profundamente mi corazón. Hermana Catherine, no voy a ayunar sola. Le he pedido al Espíritu Santo que ayune conmigo, que sienta hambre conmigo, que espere conmigo. Cada día de su ayuno, ella conversaba con el Espíritu Santo como si fuera su mejor amigo. Le contaba sus temores, sus esperanzas, sus sueños. Le pedía que la consolara cuando sentía debilidad, que la fortaleciera cuando sentía desaliento. En el 5.º día de su ayuno, mientras conversaba con el Espíritu Santo durante su caminata matutina, un hombre se acercó a ella, un completo desconocido, y le dijo: «Disculpe, señora, sé que esto va a sonar extraño, pero mientras oraba esta mañana, Dios puso en mi corazón que le diera esto». Y le entregó un sobre. Cuando Miriam lo abrió, contenía exactamente la cantidad de dinero que necesitaba para los gastos de 3 meses, más una nota que decía: «De parte de alguien que sabe lo que es confiar en Dios durante tiempos difíciles». ¿Puedes ver la diferencia? Cuando ayunamos con el Espíritu Santo, Él se convierte en nuestro compañero activo, en nuestro consolador presente, en nuestro proveedor amoroso. Durante el ayuno puedes hablarle como le hablarías a tu más íntimo amigo. Espíritu Santo, tengo hambre. Ayúdame a convertir esta hambre en hambre por tu presencia. Espíritu Santo, me siento débil. Permite que tu fortaleza se perfeccione en mi debilidad. Esta intimidad con el Espíritu Santo durante el ayuno crea un nivel de comunión que permanece mucho después de que el ayuno termine. Es como si durante esos días de privación aprendiéramos un lenguaje secreto del corazón que podemos usar por el resto de nuestras vidas. Jesús nos prometió en Juan 14:26, «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». Durante el ayuno, esta promesa se vuelve especialmente real. El Espíritu Santo se convierte en nuestro maestro personal, enseñándonos secretos del reino que no podríamos aprender de ninguna otra manera. Y ahora, mi querida hermana, déjame compartir contigo el 8.º secreto, uno que ha sido confirmado una y otra vez a través de los testimonios que he recibido durante todos estos años. Los ayunos, que traen los milagros más extraordinarios,
son aquellos que incluyen un elemento de fe específica y declarativa. No solo ayunamos esperando que algo bueno pase, sino que ayunamos con una expectativa definida, con una fe que se atreve a creer en lo imposible. Pero aquí está la clave. Esa fe específica debe estar siempre sumisa a la voluntad perfecta de Dios. Es una fe que dice: Señor, creo que puedes hacer esto específico que está en mi corazón, pero si tu plan es diferente, que se haga tu voluntad, no la mía. Recuerdo vívidamente a una hermana de Colombia llamada Ana María. Vino a verme en 1967, cargando en sus brazos a su nieta de 3 años. La pequeña había nacido con una condición que los médicos dijeron era irreversible. Nunca caminaría. Ana María había oído sobre el poder del ayuno y decidió hacer algo que requería una fe extraordinaria. Comenzó un ayuno de 40 días y cada día, durante 1 hora específica, cargaba a su nieta y caminaba alrededor de su casa declarando: en el nombre de Jesús, estas piernitas van a caminar. Pero si tu plan es diferente, Señor, que se haga tu voluntad perfecta. Por 39 días no pasó nada visible. Pero Ana María no se desalentó. Siguió ayunando, siguió creyendo, siguió declarando. En el día 40 de su ayuno, mientras hacía su caminata de fe con la niña en brazos, la pequeña comenzó a patear. No eran solo movimientos espasmódicos, eran patadas intencionales, fuertes, llenas de vida. Esa misma tarde, cuando pusieron a la niña en el suelo, dio sus primeros pasos y siguió caminando. Los médicos no pudieron explicar lo que había sucedido, pero Ana María y yo sabíamos que habíamos presenciado un milagro del Dios Todopoderoso. ¿Qué hizo diferente el ayuno de Ana María? Combinó fe específica con sumisión completa. Creyó en lo imposible, pero mantuvo su corazón rendido a la voluntad perfecta de Dios. En Marcos 11, 24, Jesús nos enseña: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Pero también en Mateo 6, 10 nos enseñó a orar: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La fe que mueve montañas es una fe que cree audazmente, pero se somete humildemente. Es una fe que se atreve a pedir lo imposible, pero confía completamente en la sabiduría de Dios. Durante tu próximo ayuno, querida hermana, te animo a que definas claramente aquello por lo cual estás ayunando. Escríbelo, decláralo, créelo, pero siempre añade: pero que se haga tu voluntad perfecta, Señor, no la mía. Esta combinación de fe específica y rendición total crea un ambiente espiritual donde los milagros pueden fluir libremente, porque no estamos tratando de manipular la mano de Dios, sino alineando nuestro corazón con su corazón. Ahora permíteme revelarte el 9º secreto, uno que ha sido confirmado en mi experiencia personal miles de veces. Los ayunos más poderosos son aquellos que incluyen un tiempo deliberado para recordar y declarar las bondades pasadas de Dios. Durante el ayuno, cuando nos sentimos débiles o desalentados, el enemigo trata de susurrarnos dudas. ¿Y si Dios no responde esta vez? ¿Y si has ayunado en vano? Pero cuando hemos llenado nuestro corazón con testimonios de su fidelidad pasada, esos susurros se desvanecen como la neblina ante el sol de la mañana. En el Salmo 77, 11-12, el salmista declara: me acordaré de las obras de Yah, sí. Haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en toda tu obra y hablaré de tus hechos. Cada día de tu ayuno dedica tiempo a recordar. Recuerda cómo Dios te sanó en el pasado. Recuerda cómo proveyó cuando no había esperanza. Recuerda cómo te consoló en momentos de dolor. Recuerda cómo abrió puertas que parecían cerradas para siempre. Conocí a una hermana llamada Luz Helena, de Venezuela, que aplicó este principio de manera hermosa. Estaba ayunando por la salvación de su hijo,
que se había apartado completamente de la fe. Durante su ayuno de 21 días, cada mañana escribía en un cuaderno una bondad específica que Dios había mostrado hacia su familia. Día 1. Recuerdo cómo Dios sanó a mi esposo de su enfermedad del corazón en 1965. Día 2. Recuerdo cómo Dios nos proveyó una casa cuando no teníamos dinero para el enganche. Día 3. Recuerdo cómo Dios me consoló cuando perdí a mi madre. Para el día 21, había llenado páginas enteras con testimonios de la fidelidad de Dios. Su fe estaba tan fortalecida, tan establecida en la bondad de Dios, que cuando recibió la llamada de su hijo diciendo que quería regresar a la casa y a la fe, no se sorprendió. Esperaba el milagro porque había pasado 21 días recordando que Dios es fiel. El Dios que hizo aquello, se decía a sí misma cada día, puede hacer esto también. Esta práctica transforma el ayuno de una experiencia de desesperación en una celebración de confianza. No ayunamos con la ansiedad de quien no sabe si Dios responderá, sino con la expectación gozosa de quien conoce el carácter fiel de nuestro Padre Celestial. Y esto me lleva al 10º secreto, querida hermana, uno que podría ser el más práctico de todos los que he compartido contigo. Los ayunos que producen transformaciones duraderas son aquellos que incluyen un plan específico para después del ayuno. Muchas personas ayunan intensamente, experimentan la presencia de Dios de manera poderosa, pero cuando regresa la rutina normal, gradualmente pierden el nivel de intimidad que habían alcanzado con el Señor. Pero hay una manera de extender los beneficios del ayuno mucho más allá de los días específicos en que no comes. ¿Cómo? Estableciendo ritmos espirituales que mantengan vivo el fuego que se encendió durante el ayuno. Recuerdo a una hermana de México llamada Guadalupe que ayunó por 7 días pidiendo dirección para su vida. Durante esos días experimentó una claridad y una paz que nunca antes había sentido. Dios le reveló específicamente el ministerio al cual la estaba llamando. Pero Guadalupe fue sabia. Antes de terminar su ayuno, estableció un plan para mantener viva esa intimidad con Dios. Decidió que cada semana dedicaría un día para ayunar hasta las 6 de la tarde. Estableció una hora diaria específica para oración en silencio y se comprometió a leer un capítulo de los Salmos cada mañana antes de comenzar sus actividades. 5 años después, Guadalupe dirigía uno de los ministerios de mujeres más poderosos de su ciudad. Pero más importante que eso, había mantenido esa intimidad profunda con el Espíritu Santo que había descubierto durante su ayuno de 7 días. Hermana Catherine, me escribió, ese ayuno no fue un evento, se convirtió en un estilo de vida. Los ritmos que establecí después del ayuno han sido más valiosos que el ayuno mismo. ¿Ves la sabiduría en esto? El ayuno enciende el fuego, pero los ritmos espirituales mantienen las brasas ardiendo constantemente. Cuando planees tu próximo ayuno, querida hermana, también planea tu después del ayuno. ¿Qué prácticas vas a establecer para mantener viva la llama que Dios encienda durante esos días especiales? ¿Cómo vas a proteger la intimidad que desarrolles con el Espíritu Santo? Esto me lleva al 11º secreto, uno que he aprendido observando a miles de personas durante sus jornadas de ayuno. Los milagros más profundos y duraderos ocurren durante ayunos que incluyen un elemento de sacrificio alegre, no de sufrimiento religioso. Hay una diferencia enorme entre ayunar con una actitud de tengo que hacer esto para que Dios me escuche y ayunar con una actitud de tengo el privilegio de acercarme a Dios de esta manera especial. El ayuno que agrada al corazón de Dios es el ayuno que nace del amor, no del temor. Es el ayuno que fluye de la gratitud, no de la obligación. Es el ayuno que celebra la oportunidad de conocer a Dios más íntimamente. En 1969 conocí a una hermana preciosa llamada Elena de El Salvador. Había estado luchando con una enfermedad crónica durante años y los médicos le habían dicho que tendría que vivir con dolor por el resto de su vida.
Cuando decidió ayunar por sanidad, su actitud me sorprendió completamente. En lugar de ver el ayuno como una carga pesada, lo abrazó con gozo. Hermana Catherine, me dijo, qué privilegio poder acercarme a Dios como lo hizo Jesús en el desierto. Qué honor poder experimentar en mi cuerpo un poquito de lo que Él sintió por nosotros. Cada día de su ayuno de 14 días, Elena escribía en su diario expresiones de gratitud. Gracias, Señor, por permitirme conocerte de esta manera especial. Gracias por la oportunidad de depender completamente de ti. Gracias por este tiempo íntimo contigo. ¿Y sabes qué pasó? En el día 12 de su ayuno, mientras danzaba en su sala adorando al Señor, sí, danzaba a pesar del dolor, una corriente de sanidad fluyó por todo su cuerpo. El dolor desapareció completamente y nunca más regresó. Pero lo más hermoso no fue la sanidad física. Lo más hermoso fue la transformación de su corazón. Elena había aprendido a ver el ayuno como una celebración, como una fiesta espiritual, como una luna de miel con el Espíritu Santo. Esta actitud de sacrificio alegre libera una dimensión del poder de Dios que pocas personas experimentan. Cuando ayunamos con gozo, enviamos un mensaje claro al cielo. No estoy tratando de manipularte, Dios mío. Estoy celebrando el privilegio de conocerte más profundamente. En 2 Corintios 9, 7 leemos. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Este principio se aplica no solo a nuestras ofrendas financieras, sino también a nuestras ofrendas de ayuno. Dios ama al ayunador alegre. Ama el corazón que encuentra gozo en la privación, cuando esa privación nos acerca más a Él. Déjame compartir contigo el 12º secreto, uno que podría revolucionar tu comprensión del ayuno para siempre. En todos mis años de ministerio he observado que los ayunos más poderosos son aquellos donde la persona no solo se abstiene de comida, sino que también se alimenta intensivamente de la palabra de Dios. El ayuno crea un vacío, pero ese vacío debe ser llenado con algo superior. La naturaleza aborrece el vacío. Cuando creamos un espacio vacío en nuestras vidas a través del ayuno, ese espacio será llenado con algo. La pregunta es, ¿con qué lo vamos a llenar? Si simplemente ayunamos sin alimentarnos espiritualmente, podemos terminar más irritables, más frustrados, más vacíos que cuando comenzamos. Pero si durante el ayuno nos alimentamos abundantemente de la palabra de Dios, algo sobrenatural sucede. Comenzamos a vivir de cada palabra que sale de la boca de Dios. Recuerdo a una hermana de Argentina llamada Victoria que me enseñó esta verdad de manera poderosa. En 1972, ella estaba atravesando la crisis matrimonial más severa de su vida. Su esposo había comenzado a beber en exceso y su hogar se había convertido en un campo de batalla. Victoria decidió hacer un ayuno de 21 días, pero con una estrategia específica. Por cada comida que se saltaba, leía 3 capítulos de la Biblia. Al final del día había leído 9 capítulos completos. Hermana Catherine me contó después, para el día 10, mis pensamientos habían cambiado completamente. Ya no pensaba en mis problemas constantemente. Mi mente estaba llena de las promesas de Dios, de sus palabras de esperanza, de sus declaraciones de amor. Pero lo más extraordinario sucedió en el día 18. Su esposo llegó a casa y le dijo, «Victoria, hay algo diferente en ti. No sé qué es, pero quiero lo que tú tienes». Esa noche, su esposo se entregó completamente al Señor y nunca más volvió a tocar el alcohol. ¿Qué había pasado? Durante esos días de ayuno intensivo de comida y alimentación intensiva de la palabra, Victoria se había transformado desde adentro hacia afuera. Su presencia misma se había impregnado de la fragancia del cielo. Sin predicar, sin regañar, sin manipular,
se había convertido en una carta viviente del poder transformador de Dios. Isaías 55, 10-11 nos revela este principio, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Durante el ayuno, cuando nos alimentamos intensamente de la palabra de Dios, esa palabra encuentra un terreno fértil en nuestro corazón. Se arraiga profundamente, crece poderosamente y produce frutos que permanecen. Te animo, querida hermana, a que en tu próximo ayuno, por cada comida que omitas, alimentes tu espíritu con la palabra de Dios. Lee con hambre espiritual. Medita con sed del alma. Permite que cada versículo se convierta en pan vivo para tu corazón. Y ahora déjame compartir contigo el 13º secreto, uno que ha sido confirmado una y otra vez en mi experiencia personal y en los testimonios que he recibido. Los ayunos que producen los cambios más dramáticos son aquellos que incluyen un elemento de guerra espiritual consciente. Durante el ayuno, nuestro espíritu se fortalece mientras nuestro cuerpo se debilita, y esto nos posiciona en una dimensión de autoridad espiritual que normalmente no experimentamos. Jesús mismo nos enseñó este principio cuando, después de ayunar 40 días, enfrentó al diablo en el desierto y lo venció completamente con la palabra de Dios. El ayuno había preparado a Jesús para esa confrontación espiritual decisiva. Pero aquí está la clave. La guerra espiritual durante el ayuno no debe ser una actividad llena de gritos y violencia religiosa. La guerra espiritual más efectiva es aquella que se libra con adoración, con declaraciones de la palabra, con la autoridad silenciosa de quien conoce quién es en Cristo. En 1970 conocí a una hermana de Colombia llamada Esperanza María. Su familia había sido atacada por una serie de tragedias que parecían sobrenaturales. Enfermedades extrañas, accidentes inexplicables, problemas financieros constantes. Ella discernió que había una batalla espiritual detrás de estas circunstancias. Decidió hacer un ayuno de 14 días con un enfoque específico de guerra espiritual, pero su estrategia me impresionó por su sabiduría. En lugar de gritar y pelear contra el enemigo, decidió combatir con adoración y declaraciones de victoria. Cada día de su ayuno, durante una hora específica, adoraba al Señor con cánticos de victoria, declaraba los nombres de Jesús sobre su familia, proclamaba las promesas bíblicas sobre su hogar y específicamente ataba toda obra del enemigo en el nombre de Jesús y desataba las bendiciones del cielo sobre su familia. Hermana Catherine me contó después, desde el primer día del ayuno, la atmósfera en mi casa comenzó a cambiar. Era como si una nube oscura se hubiera levantado. Para el día 14, todas las tragedias se habían detenido, y en lugar de problemas, comenzamos a experimentar bendiciones sobrenaturales. Años después, la familia de Esperanza María se había convertido en una de las más prósperas y bendecidas de su comunidad. Pero más importante, se habían convertido en una fuente de bendición para muchas otras familias. Efesios 6, 12 nos recuerda, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Durante el ayuno, cuando nuestro espíritu está fortalecido, podemos enfrentar estas fuerzas espirituales con la autoridad que Cristo nos ha dado. Podemos atar obras del enemigo y desatar bendiciones del cielo con una efectividad que sorprende. Pero recuerda siempre, la guerra espiritual verdadera no se trata de gritar más fuerte que el diablo. Se trata de conocer nuestra posición en Cristo y ejercer la autoridad que ya tenemos.
Se trata de adorar hasta que la presencia de Dios sea tan fuerte que toda obra del enemigo huya. Permíteme revelar el 14º secreto, uno que ha traído liberación emocional a miles de personas durante sus jornadas de ayuno. Los ayunos más sanadores son aquellos que incluyen un tiempo específico para el perdón profundo. Durante el ayuno, cuando nuestro corazón está tierno hacia Dios, también se vuelve tierno para el trabajo del Espíritu Santo en áreas de dolor emocional que normalmente mantenemos cerradas. Hay heridas en nuestro corazón que solo pueden ser sanadas durante temporadas especiales de gracia, y el ayuno es una de esas temporadas. Es como si durante el ayuno el Espíritu Santo tuviera acceso completo a nuestro corazón para hacer la cirugía emocional que necesitamos. Recuerdo vívidamente a una hermana llamada Dolores, de México. Vino a verme en 1968 cargando un dolor tan profundo que era visible en sus ojos. Su padre había abusado de ella durante su infancia, y aunque ya era una mujer adulta con familia propia, esa herida seguía infectando cada área de su vida. Hermana Catherine, me dijo con lágrimas, he tratado de perdonar, he orado, he buscado consejería, pero el dolor sigue ahí. ¿Cree usted que el ayuno podría ayudarme? Le sugerí que hiciera un ayuno de 7 días con un enfoque específico en el perdón, pero no el tipo de perdón superficial que a veces tratamos de forzar. Le enseñé a pedirle al Espíritu Santo que hiciera en su corazón lo que ella no podía hacer por sí misma. Durante su ayuno, Dolores no trató de generar sentimientos de perdón hacia su padre. En lugar de eso, cada día le pedía al Espíritu Santo: haz tú en mi corazón lo que yo no puedo hacer. Sana tú lo que yo no puedo sanar. Perdona tú a través de mí lo que yo no puedo perdonar. En el 5.º día de su ayuno, mientras oraba en su jardín, experimentó algo que describió como ríos de sanidad fluyendo por su corazón. No fue una experiencia emocional dramática, sino una paz profunda que se asentó en su alma como miel tibia. Hermana Catherine me contó después: cuando pensaba en mi padre después de esa experiencia, ya no sentía el dolor punzante de antes. Sentía compasión por él, tristeza por sus propias heridas que lo llevaron a lastimar a otros. El Espíritu Santo había hecho en 5 días lo que yo no pude hacer en 20 años. Mateo 6. 14:15 conecta directamente el perdón con nuestra relación con Dios. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Durante el ayuno, cuando nuestro corazón está especialmente sensible a la obra del Espíritu Santo, podemos experimentar liberación de heridas que han permanecido cerradas durante años. No porque el ayuno sea mágico, sino porque durante el ayuno estamos en una posición de rendición total que permite al Espíritu Santo acceso completo a nuestro corazón. Si hay alguien a quien necesitas perdonar, querida hermana, considera incluir esto como un enfoque específico en tu próximo ayuno. No trates de forzar el perdón, sino pídele al Espíritu Santo que haga en tu corazón lo que solo Él puede hacer. Déjame compartir contigo el 15.º secreto, uno que podría transformar tu comprensión del ayuno como un acto de adoración. Los ayunos más poderosos son aquellos que vemos no como una transacción, Dios, ayuno para que tú hagas esto, sino como una ofrenda de amor, Dios, ayuno porque te amo y quiero conocerte más profundamente. Esta diferencia de perspectiva cambia completamente la naturaleza del ayuno. Cuando ayunamos como una ofrenda de amor, no hay presión, no hay ansiedad por resultados, no hay manipulación espiritual. Solo hay un corazón que dice: Señor, te amo tanto que quiero experimentar lo que significa depender completamente de ti. En 1971 conocí a una hermana de Venezuela llamada María del Carmen.
Había estado orando por la sanidad de su hija que sufría de epilepsia severa durante 5 años. Había probado todo tipo de tratamientos médicos, había orado intensamente, había pedido oración a muchos ministros, pero la condición de su hija no mejoraba. Cuando decidió ayunar, su actitud me sorprendió. «Hermana Catherine», me dijo, «voy a ayunar, pero no para presionar a Dios a que sane a mi hija. Voy a ayunar porque quiero demostrarle cuánto lo amo, cuánto lo necesito, cuánto deseo conocerlo más íntimamente». Durante su ayuno de 10 días, María del Carmen no mencionó ni una sola vez la condición de su hija en sus oraciones. Simplemente amó a Dios, adoró a Dios, se deleitó en la presencia de Dios. Su ayuno se convirtió en una luna de miel espiritual. En el 8º día de su ayuno, mientras adoraba en su sala con lágrimas de amor corriendo por sus mejillas, su hija entró y le dijo: «Mamá, algo cambió en mi cabeza. No siento más esas sensaciones extrañas». Llevaron a la niña al médico y confirmaron que los ataques epilépticos habían cesado completamente. Pero lo más hermoso de todo fue que María del Carmen no se sorprendió. Su corazón había estado tan lleno del amor de Dios durante el ayuno que esperaba que su bondad se derramara de alguna manera. «Cuando ayunas por amor», me dijo después, «no hay presión. Solo hay expectación gozosa de la bondad de Dios». Este tipo de ayuno, el ayuno como ofrenda de amor, libera el corazón paternal de Dios de maneras extraordinarias. Es como cuando un hijo hace algo especial para su padre, no porque necesite algo, sino simplemente porque lo ama. El corazón del padre se derrite y quiere bendecir a ese hijo de maneras especiales. En el Cantar de los Cantares 4:9, el amado le dice a la amada: «Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía, has prendado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello». Cuando ayunamos como una ofrenda de amor puro hacia Dios, prendamos su corazón. Lo conmovemos no con nuestras necesidades, sino con nuestro amor. Y cuando el corazón de Dios se conmueve por nuestro amor, su respuesta siempre excede nuestras expectativas. Ahora, querida hermana, permíteme compartir contigo el 16º secreto, uno que ha sido la clave para mantener la salud espiritual, emocional y física durante ayunos prolongados. Los ayunos más sabios son aquellos que incluyen una comunicación constante con el Espíritu Santo sobre nuestro estado físico, emocional y espiritual. El Espíritu Santo no solo quiere guiarnos en cuanto a por qué ayunar y cuándo ayunar, sino también en cuanto a cómo ayunar de manera saludable. Hay una diferencia enorme entre el ayuno guiado por el Espíritu y el ayuno guiado por la religiosidad. El ayuno religioso dice: «Debo hacer esto sin importar cómo me sienta». El ayuno guiado por el Espíritu dice: «Espíritu Santo, guíame en cada paso de este proceso». En 1969 conocí a una hermana de Ecuador llamada Rosa Elena que me enseñó esta verdad de manera poderosa. Había comenzado un ayuno de 21 días, pero en el día 14 sintió claramente que el Espíritu Santo le decía que era tiempo de terminar el ayuno y comenzar a alimentarse nuevamente. «Hermana Catherine», me consultó, «¿no será falta de fe terminar mi ayuno antes de los 21 días que me había propuesto?» Le dije: «Rosa Elena, la fe verdadera no es terquedad espiritual. La fe verdadera es obediencia al Espíritu Santo. Si Él te está guiando a terminar el ayuno, entonces terminar el ayuno es el acto de fe más grande que puedes hacer». Rosa Elena obedeció la voz del Espíritu Santo y terminó su ayuno en el día 14. 2 días después, recibió una llamada de trabajo que había estado esperando durante meses. Pero más importante, se dio cuenta de que durante esos 14 días había experimentado toda la transformación espiritual que necesitaba.
El Espíritu Santo sabía exactamente lo que mi espíritu necesitaba y lo que mi cuerpo podía manejar, me dijo después. El Espíritu Santo conoce nuestro cuerpo mejor que nosotros mismos. Conoce nuestras limitaciones físicas, nuestras necesidades emocionales, nuestros ritmos espirituales. Cuando nos sometemos a su guía durante el ayuno, Él nos llevará por el camino más efectivo y más saludable. 1 Corintios 6, 19-20 nos recuerda: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificar a Dios en nuestro cuerpo durante el ayuno significa cuidar nuestro cuerpo bajo la dirección del Espíritu Santo. Significa estar atentos a las señales que Él nos da sobre cuándo comenzar, cómo continuar y cuándo terminar. Si durante tu ayuno sientes debilidad extrema, mareos constantes o cualquier síntoma que te preocupe, no ignores esas señales. Consúltalas con el Espíritu Santo y, si es necesario, con un médico. El ayuno que honra a Dios es el ayuno que también honra el templo que Él nos ha dado. Permíteme revelarte el 17º secreto, uno que ha marcado la diferencia entre ayunos que transforman y ayunos que simplemente nos dejan hambrientos. Los ayunos más transformadores son aquellos que incluyen un elemento de servicio a otros. Hay algo poderoso que sucede cuando, en medio de nuestra propia necesidad y hambre física, extendemos la mano para servir a alguien más. Este principio está claramente establecido en Isaías 58, 7-8. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Cuando ayunamos y al mismo tiempo servimos a otros, algo sobrenatural sucede. Nos convertimos en canales de la compasión de Dios. Y ese río de compasión que fluye a través de nosotros también nos transforma a nosotros. Recuerdo a una hermana de Colombia llamada Patricia que aplicó este principio de manera hermosa. Estaba ayunando por una crisis financiera familiar cuando escuchó sobre una familia aún más necesitada en su comunidad. A pesar de sus propias necesidades, decidió usar el dinero que habría gastado en comida durante su ayuno para comprar alimentos para esa familia. Hermana Catherine me contó después: cuando llegué a la casa de esa familia con las bolsas de comida, algo extraordinario sucedió. Mientras entregaba esos alimentos, sentí como si Jesús mismo estuviera entregando esperanza a través de mis manos. Esa misma semana, Patricia recibió una oferta de trabajo inesperada que no solo resolvió su crisis financiera, sino que la posicionó en una situación económica mejor de la que había tenido antes. Pero lo más hermoso no fue la provisión económica. Lo más hermoso fue la transformación de su corazón. Patricia había descubierto que dar en medio de la necesidad es una de las experiencias más parecidas a Cristo que podemos tener. Entendí por primera vez, me dijo, lo que significaba que Jesús se hiciera pobre para que nosotros fuéramos ricos. Cuando di desde mi propia necesidad, experimenté su corazón de una manera que nunca había conocido antes. Este tipo de ayuno, el ayuno que incluye servicio sacrificial, nos conecta directamente con el corazón de Jesús. Nos enseña que la verdadera abundancia no viene de tener más, sino de dar más. Nos revela que los milagros más grandes a menudo suceden cuando nos convertimos en milagros para otros. Durante tu próximo ayuno, querida hermana, pregúntale al Espíritu Santo si hay alguien a quien pueda servir, alguna necesidad que pueda suplir, alguna manera en que pueda ser sus manos y sus pies en este mundo.
Podrías descubrir que el milagro que buscas para ti mismo viene a través del milagro que tú proporcionas para otro. Déjame compartir contigo el 18º secreto, uno que ha sido confirmado a través de décadas de observar cómo Dios responde a diferentes tipos de ayuno. Los ayunos más efectivos son aquellos que están alineados con los tiempos y las temporadas que Dios mismo establece. Hay momentos específicos en nuestras vidas cuando el Espíritu Santo nos invita a ayunar. Y esos momentos son como ventanas abiertas del cielo donde su poder puede fluir con mayor facilidad. No todos los momentos son iguales para el ayuno. Hay temporadas cuando nuestro espíritu está especialmente sensible a la voz de Dios. Momentos cuando las circunstancias nos han preparado para una búsqueda más profunda de su presencia. En 1972 conocí a una hermana de Perú llamada Isabel que entendió este principio de manera profunda. Había estado sintiendo un llamado persistente en su corazón para ayunar, pero cada vez que comenzaba se sentía forzado, difícil, sin fruto. Hermana Catherine me consultó: ¿por qué mis ayunos no parecen tener poder? Ayuno con sinceridad, pero no siento la presencia de Dios como otros describen. Le enseñé a preguntarle al Espíritu Santo sobre el tiempo correcto para ayunar. Isabel, le dije, hay una diferencia entre decidir ayunar y ser llamada a ayunar. Pídele al Espíritu Santo que te muestre cuándo es su tiempo para que tú ayunes. Isabel comenzó a orar específicamente sobre esto. 3 semanas después, mientras oraba una mañana, sintió un llamado claro y urgente en su espíritu para ayunar. No era algo que ella había planeado o decidido. Era algo que el Espíritu Santo había iniciado en su corazón. Ese ayuno de 10 días fue completamente diferente a todos los anteriores. Desde el primer día, la presencia de Dios era tangible. Recibió revelaciones, experimentó sanidad emocional y al final del ayuno había recibido claridad completa sobre el propósito de su vida. Hermana Catherine, me dijo después, la diferencia era que esta vez no era mi ayuno, era su ayuno. Yo simplemente estaba cooperando con algo que él había iniciado. Eclesiastés 3:1 nos enseña: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esto incluye los tiempos para ayunar. Hay momentos cuando el Espíritu Santo nos prepara específicamente para una temporada de ayuno. Y esos son los momentos más poderosos para responder a su llamado. ¿Cómo puedes discernir estos tiempos especiales? Desarrolla el hábito de preguntarle al Espíritu Santo regularmente si es su tiempo para que ayunes. Aprende a reconocer esa inquietud sagrada en tu espíritu que te llama a una búsqueda más profunda. Sé sensible a las circunstancias que te están preparando para una dependencia mayor de Dios. Cuando el tiempo es correcto, el ayuno fluye naturalmente. Cuando el tiempo no es correcto, incluso el ayuno más sincero puede sentirse forzado y sin fruto. Ahora, querida hermana, permíteme revelarte el 19º secreto, uno que podría cambiar para siempre la manera en que terminas tus ayunos. Los ayunos más fructíferos son aquellos que incluyen un tiempo específico de transición al final, un ritual sagrado que marca el cierre de esa temporada especial con Dios. Muchas personas terminan sus ayunos abruptamente, volviendo inmediatamente a sus rutinas normales y pierden los beneficios espirituales que podrían prolongarse por semanas o meses. Pero cuando terminamos un ayuno de manera intencional y ceremonial, sellamos en nuestro corazón las revelaciones recibidas, establecemos compromisos para el futuro y creamos un memorial que podemos recordar en tiempos difíciles. Recuerdo a una hermana de Costa Rica llamada Esperanza que desarrolló una práctica hermosa para cerrar sus ayunos. Después de cada ayuno dedicaba mediodía completo a lo que ella llamaba ceremonia de gratitud. Durante esta ceremonia, escribía en un cuaderno especial todas las revelaciones que había recibido durante el ayuno. Anotaba específicamente cómo había sentido la presencia de Dios,
qué promesas había recibido en su corazón, qué cambios había experimentado en su carácter. Luego, establecía compromisos específicos basados en lo que Dios le había mostrado durante el ayuno. No compromisos religiosos o legalistas, sino respuestas amorosas a lo que el Espíritu Santo había hecho en su corazón. Finalmente, terminaba su ceremonia con una oración de dedicación, entregándole al Señor los frutos del ayuno y pidiéndole que los multiplicara en su vida. Hermana Catherine, me dijo después de años de practicar esto, esta ceremonia de cierre es casi tan importante como el ayuno mismo. Es como si estuviera sellando en mi corazón todo lo que Dios hizo durante esos días especiales. Los resultados eran evidentes. Esperanza mantenía los beneficios de sus ayunos por meses. Los cambios de carácter perduraban, las revelaciones permanecían vivas en su corazón y los compromisos que había establecido se convertían en realidades duraderas en su vida. Josué 4, 6-7 nos habla de la importancia de establecer memoriales. Para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis, que las aguas del Jordán fueron cortadas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se cortaron, y estas piedras servirán de monumento a los hijos de Israel para siempre. Tu ceremonia de cierre del ayuno puede convertirse en ese tipo de memorial espiritual. Cuando en el futuro enfrentes tiempos difíciles, podrás regresar a esas páginas donde registraste las bondades de Dios durante tu ayuno, y tu fe será fortalecida nuevamente. Te animo, querida hermana, a que planees no solo cómo vas a ayunar, sino también cómo vas a terminar tu ayuno. Crea tu propia ceremonia de gratitud, establece un tiempo sagrado para honrar lo que Dios hizo durante esos días especiales. Permíteme compartir contigo el 20º secreto, uno que ha sido la clave para experimentar ayunos que no solo transforman situaciones, sino que transforman destinos. Los ayunos más poderosos son aquellos que incluyen una visión clara del futuro que esperamos construir con Dios después del ayuno. No solo ayunamos para salir de algo negativo, sino para entrar en algo glorioso que Dios tiene preparado para nosotros. Hay una diferencia enorme entre ayunar desde la desesperación y ayunar desde la expectación. Cuando ayunamos desde la desesperación, nuestra energía espiritual se enfoca en lo que queremos que cambie. Cuando ayunamos desde la expectación, nuestra energía espiritual se enfoca en lo que queremos construir. En 1973 conocí a una hermana de Honduras llamada Gloria que me enseñó este principio de manera poderosa. Había estado luchando con depresión severa durante años y había probado todo tipo de tratamientos sin encontrar alivio duradero. Cuando decidió ayunar por sanidad emocional, su enfoque me sorprendió. En lugar de concentrarse en salir de la depresión, se concentró en la mujer que quería llegar a ser una vez que fuera libre. Hermana Catherine, me dijo, voy a ayunar no solo para ser libre de la depresión, sino para convertirme en una mujer que lleva esperanza a otras mujeres que luchan con lo mismo que yo he luchado. Durante su ayuno de 14 días, Gloria pasaba tiempo cada día visualizando su futuro ministerio. Se veía a sí misma consolando a otras mujeres, compartiendo testimonio de la fidelidad de Dios, siendo un faro de esperanza en su comunidad. Esta visión le dio un propósito que trascendía su propia necesidad. Ya no estaba ayunando solo para recibir algo, sino para convertirse en alguien. Ya no estaba buscando solo sanidad personal, sino preparándose para un destino de servicio. La transformación fue extraordinaria. No solo salió completamente libre de la depresión, sino que se convirtió en una consejera buscada en su comunidad. Fundó un ministerio para mujeres que ha impactado miles de vidas a lo largo de los años. Cuando ayunas con una visión del futuro, me dijo años después, no solo cambias tu presente, cambias tu destino. Habacuc 2, 3,
nos enseña. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Durante tu próximo ayuno, dedica tiempo a escribir la visión de quien quieres llegar a ser, no solo de lo que quieres recibir. Describe el futuro que quieres construir con Dios. Visualiza el impacto que quieres tener en la vida de otros. Esta visión se convertirá en combustible para tu fe durante los momentos difíciles del ayuno. Te recordará que no estás solo tratando de cambiar circunstancias temporales, sino construyendo un legado eterno. Déjame revelarte el 21º secreto, uno que ha sido la diferencia entre ayunos que producen resultados temporales y ayunos que producen transformaciones que duran toda la vida. Los ayunos más duraderos en sus efectos son aquellos que incluyen un elemento de rendición de viejos patrones de pensamiento y comportamiento. No solo pedimos que Dios añada cosas buenas a nuestras vidas, sino que también le permitimos quitar las cosas que no nos convienen. Durante el ayuno, cuando nuestro espíritu está especialmente sensible, el Espíritu Santo puede mostrarnos patrones en nuestras vidas que necesitan ser cambiados. Hábitos de pensamiento que nos limitan, reacciones emocionales que nos dañan, comportamientos que sabotean nuestro crecimiento. En 1968, conocí a una hermana del Salvador llamada Remedios que experimentó este tipo de transformación profunda. Había estado luchando con un patrón de relaciones tóxicas durante años. Cada relación terminaba de la misma manera dolorosa, y ella no podía entender por qué atraía siempre al mismo tipo de personas. Durante un ayuno de 21 días, el Espíritu Santo comenzó a mostrarle patrones en su propio comportamiento que ella nunca había reconocido. Se dio cuenta de que inconscientemente buscaba relaciones donde pudiera rescatar a personas dañadas, tratando de ganar amor a través del sacrificio excesivo. Hermana Catherine me contó, fue doloroso reconocer estos patrones, pero también fue liberador. Por primera vez entendí que no era solo víctima de las circunstancias, sino que había estado participando en crear esas circunstancias. Durante el resto de su ayuno, Remedios se enfocó en rendir estos patrones al Señor. No trató de cambiarlos por fuerza de voluntad, sino que le pidió al Espíritu Santo que hiciera en ella un trabajo profundo de transformación. Cada día le decía: Espíritu Santo, cambia en mí lo que yo no puedo cambiar. Transforma mis patrones de pensamiento, renueva mi mente según tu voluntad perfecta. Los cambios fueron graduales pero profundos. Remedios comenzó a tomar decisiones diferentes, a establecer límites saludables, a valorarse de manera correcta. Meses después, conoció al hombre con quien se casó y construyó una familia hermosa. Ese ayuno no solo cambió mis circunstancias, me dijo años después, cambió mi carácter. Y cuando mi carácter cambió, mis circunstancias tuvieron que cambiar también. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Durante el ayuno, esta renovación del entendimiento puede suceder de manera acelerada. El Espíritu Santo puede mostrarnos patrones que han estado ocultos y darnos la gracia para cambiarlos desde la raíz. Si sientes que hay patrones en tu vida que se repiten constantemente, considera incluir esto como un enfoque específico en tu próximo ayuno. Pídele al Espíritu Santo que te muestre no solo lo que necesitas recibir, sino también lo que necesitas soltar. Ahora, querida hermana, permíteme compartir contigo el 22º secreto, uno que ha marcado la diferencia entre ayunos que bendicen
solo a la persona que ayuna y ayunos que se convierten en fuentes de bendición para generaciones. Los ayunos más poderosos son aquellos que incluyen intercesión por otros, especialmente por aquellos que no pueden ayunar por sí mismos. Hay algo extraordinario que sucede cuando en medio de nuestra propia búsqueda de Dios levantamos en oración a otros que necesitan su toque. Este tipo de ayuno intercesorio nos conecta con el corazón de Jesús de una manera única. Jesús ayunó 40 días, no solo por su propio fortalecimiento espiritual, sino en preparación para su ministerio de salvación para toda la humanidad. Recuerdo vívidamente a una hermana de Guatemala llamada Mercedes, que ayunó durante 40 días por su hijo que había caído en las drogas. Pero lo que hizo que su ayuno fuera extraordinario fue que también incluyó en sus oraciones a todos los jóvenes de su comunidad que luchaban con adicciones. Hermana Catherine, me dijo, no puedo ayunar solo por mi hijo, ignorar a todos los otros hijos que están sufriendo lo mismo. Voy a ayunar por todos ellos. Durante su ayuno, Mercedes pasaba tiempo cada día intercediendo específicamente por jóvenes que ni siquiera conocía personalmente. Caminaba por las calles de su barrio y oraba por cada casa donde sabía que había jóvenes en problemas. Los resultados fueron extraordinarios. No solo su hijo salió completamente libre de las drogas, sino que durante los meses siguientes, más de 20 jóvenes de su comunidad buscaron ayuda y encontraron liberación. Varios de ellos le dijeron que habían sentido un llamado inexplicable a buscar ayuda durante las mismas semanas en que ella estaba ayunando. Cuando ayunas por otros, me dijo Mercedes, es como si tu oración tuviera alas más fuertes. Es como si Dios honrara el amor desinteresado de una manera especial. 1 Timoteo 2. 1:2 nos exhorta. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Cuando incluimos intercesión por otros en nuestros ayunos, nos convertimos en sacerdotes que presentan las necesidades de muchos ante el trono de la gracia. Y Dios responde no solo a nuestras peticiones personales, sino también a nuestro corazón intercesorio. Durante tu próximo ayuno, considera hacer una lista de personas por las cuales vas a interceder. Incluye familiares, amigos, líderes, tu comunidad, tu país. Permite que tu ayuno se convierta en una fuente de bendición que va mucho más allá de tus propias necesidades. Ahora quiero compartir contigo algo muy especial, algo que creo puede fortalecer tu jornada de fe de manera extraordinaria. Si sientes el deseo de seguir creciendo en esta búsqueda hermosa del Espíritu Santo, hay algunos libros preciosos que han sido instrumentos de bendición en las vidas de muchas hermanas. Son recursos que pueden acompañarte en tu caminar con Dios, ayudándote a profundizar en la oración, el ayuno y la intimidad con el Señor. Con mucho amor, te dejo los enlaces en la descripción para que puedas encontrarlos en Amazon. Sé que tu corazón está sediento de más de Él, y estos libros pueden ser como pozos de agua fresca para tu alma. Permíteme revelarte el 23º secreto, uno que podría transformar tu comprensión del ayuno como un acto de adoración profética. Los ayunos más poderosos son aquellos que incluyen un elemento de declaración profética sobre el futuro. No solo oramos por lo que es, sino que declaramos por fe lo que será según la voluntad perfecta de Dios. Durante el ayuno, cuando nuestro espíritu está especialmente sintonizado con el corazón de Dios, podemos recibir revelaciones sobre sus planes para nuestras vidas, nuestras familias, nuestras comunidades. Y cuando declaramos esas revelaciones en fe, liberamos el poder creativo de la palabra de Dios.
En 1970 conocí a una hermana de Nicaragua llamada Profetisa, ese era literalmente su nombre, que entendía este principio de manera profunda. Su país estaba atravesando tiempos muy difíciles políticamente y la violencia había llegado hasta su propia comunidad. Profetisa sintió un llamado del Espíritu Santo para hacer un ayuno de 21 días, no solo orando por la paz, sino declarando proféticamente la paz según la voluntad de Dios. Cada día de su ayuno, después de su tiempo de oración y búsqueda de Dios, pasaba una hora declarando sobre su comunidad. Declaro paz en estas calles en el nombre de Jesús. Declaro que la violencia se detiene aquí. Declaro que este lugar será conocido por la presencia de Dios, no por la presencia del temor. Hermana Catherine, me contó después, no estaba inventando estas declaraciones. Eran palabras que el Espíritu Santo ponía en mi corazón durante mis tiempos de comunión con Él. Durante las semanas siguientes a su ayuno, algo extraordinario comenzó a suceder. La violencia en su comunidad comenzó a disminuir gradualmente. Las pandillas que operaban en el área se trasladaron a otros lugares. Familias que habían vivido con temor comenzaron a salir nuevamente a las calles. Años después, esa comunidad se había convertido en una de las más pacíficas de toda la región. Y todo había comenzado con una mujer que ayunó y declaró la voluntad de Dios sobre su entorno. Isaías 55:11 nos asegura: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuando durante el ayuno recibimos palabras de Dios en nuestro corazón y las declaramos en fe, estamos cooperando con el poder creativo de su palabra. No estamos creando nuestra propia realidad, sino alineándonos con la realidad que Dios quiere establecer. Durante tu próximo ayuno, después de tus tiempos de escuchar a Dios, dedica tiempo a declarar lo que sientes que Él está poniendo en tu corazón. Declara sobre tu familia, tu ministerio, tu comunidad, tu nación. Permite que tu voz se convierta en un eco de la voz del cielo. Déjame compartir contigo el 24º secreto. Uno que ha sido la clave para mantener el equilibrio emocional y espiritual durante ayunos prolongados. Los ayunos más saludables son aquellos que incluyen momentos regulares de gozo y celebración, no solo momentos de seriedad e intensidad espiritual. Hay un tiempo para la solemnidad durante el ayuno, pero también hay un tiempo para la alegría en la presencia del Señor. Muchas personas han desarrollado la idea de que el ayuno debe ser una experiencia completamente solemne, casi funeral. Pero la verdad es que el ayuno nos acerca a Dios, y acercarnos a Dios debe llenarnos de gozo, no de tristeza. Nehemías 8:10 nos recuerda: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Este principio se aplica especialmente durante el ayuno, cuando necesitamos fortaleza sobrenatural para continuar. En 1971 conocí a una hermana de Costa Rica llamada Alegría, que literalmente vivía su nombre. Cuando decidió hacer un ayuno de 30 días por la restauración de su matrimonio, su actitud me enseñó algo precioso sobre el equilibrio durante el ayuno. Hermana Catherine, me dijo, voy a ayunar con seriedad porque mi situación es seria, pero también voy a celebrar cada día porque tengo el privilegio de acercarme a Dios de esta manera especial. Cada día de su ayuno, Alegría incluía momentos específicos de celebración. Danzaba en privado ante el Señor, cantaba canciones de adoración, se regocijaba en las promesas de Dios, celebraba cada pequeña señal de su presencia en su vida. No esperé hasta recibir la respuesta para celebrar, me explicó. Celebré el privilegio de poder buscar al Dios que ya tenía todas las respuestas. Esta actitud de celebración, en medio del ayuno, mantuvo su espíritu elevado durante todo el proceso. Nunca se desalentó, nunca perdió la esperanza, nunca sintió que el ayuno fuera una carga.
y Dios respondió poderosamente. Su esposo no solo regresó al hogar, sino que también se entregó completamente al Señor. Pero lo más hermoso fue que Alegría había mantenido su corazón tan lleno de gozo durante el ayuno que cuando llegó la respuesta, simplemente fue una continuación de la celebración que ya había estado viviendo. Cuando ayunas con gozo, me dijo después, es más fácil mantener la fe, es más fácil perseverar y es más fácil reconocer las respuestas de Dios cuando llegan. Durante tu próximo ayuno, incluye momentos deliberados de celebración. Pon música de adoración y danza ante el Señor. Canta canciones de alabanza. Regocíjate en las promesas de su palabra. Celebra el privilegio de poder acercarte al Creador del universo de manera tan íntima. El gozo no es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios. Y durante el ayuno, su presencia debe ser especialmente tangible. Permíteme revelarte el 25º secreto, uno que ha sido fundamental para experimentar avances sobrenaturales durante el ayuno. Los ayunos más poderosos son aquellos que incluyen un elemento de guerra contra la pasividad espiritual. Durante el ayuno, no solo buscamos a Dios, sino que también resistimos activamente toda forma de letargo espiritual, de conformidad, de mediocridad en nuestra vida de fe. La pasividad es uno de los mayores enemigos del crecimiento espiritual. Es la actitud que dice, espero que algo bueno me pase, en lugar de, voy a buscar activamente todo lo que Dios tiene para mí. Durante el ayuno, cuando nuestro cuerpo está débil, es fácil caer en pasividad espiritual también. Pero los ayunos más efectivos son aquellos donde mantenemos una actitud agresivamente activa en nuestra búsqueda de Dios. En 1969 conocí a una hermana de Venezuela llamada Guerrera, otro nombre profético, que me enseñó este principio de manera poderosa. Había estado estancada espiritualmente durante años, sintiendo como si su relación con Dios se hubiera vuelto rutinaria y sin poder. Cuando decidió ayunar por avivamiento personal, adoptó una actitud que me impresionó. Hermana Catherine, me dijo, no voy a ayunar esperando que Dios haga algo. Voy a ayunar tomando activamente todo lo que Él ya ha puesto a mi disposición. Durante su ayuno de 14 días, Guerrera fue intensamente activa en su búsqueda de Dios. Levantaba temprano para orar, estudiaba la palabra con voracidad, adoraba con pasión, intercedía con fervor, declaraba promesas con autoridad. Cada día, me contó, me levantaba con la actitud de un guerrero espiritual que va a conquistar territorio. No territorio del enemigo, sino territorio de intimidad con Dios que había estado disponible para mí, pero que yo había descuidado. La transformación fue extraordinaria. Para el final de su ayuno, Guerrera había recuperado una pasión por Dios que no había sentido en años. Pero más importante, había desarrollado hábitos de búsqueda activa de Dios que continuaron mucho después de que el ayuno terminara. Ese ayuno me enseñó que Dios no es pasivo hacia mí, así que yo no debo ser pasiva hacia Él, me dijo años después. Él está constantemente buscándome, así que yo debo estar constantemente buscándolo a Él. Mateo 11:12 nos dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esta violencia no es agresión hacia otros, sino intensidad apasionada en nuestra búsqueda de Dios. Durante tu próximo ayuno, mantén una actitud activa y agresiva en tu búsqueda del Señor. No te conformes con experiencias tibias o rutinarias. Busca a Dios como si tu vida dependiera de encontrarlo, porque realmente así es. Ahora, querida hermana, déjame compartir contigo el 26º secreto, uno que podría ser el más importante de todos los que hemos explorado juntas. Los ayunos más transformadores son aquellos donde aprendemos a ayunar no solo con nuestro estómago, sino con todo nuestro ser, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones.
El ayuno integral es como una sinfonía donde cada parte de nuestro ser contribuye a crear una experiencia completa de búsqueda de Dios. No solo dejamos de comer, sino que también ayunamos de todo lo que puede distraernos de su presencia. En 1972 conocí a una hermana de Honduras llamada Completita, que desarrolló esta práctica de manera hermosa. Cuando ayunaba, no solo se abstenía de comida, sino que también ayunaba de televisión, de conversaciones innecesarias, de pensamientos negativos, de quejas, de críticas. Hermana Catherine, me explicó, me di cuenta de que podía estar ayunando de comida, pero alimentándome de basura espiritual a través de mis ojos y mis oídos. Decidí que si iba a ayunar completamente. Durante sus ayunos, Completita solo permitía que entrara a su mente y su corazón aquello que la acercara más a Dios. Solo leía la Biblia y libros cristianos edificantes. Solo escuchaba música de adoración. Solo participaba en conversaciones que edificaran su fe. Los resultados fueron extraordinarios. Sus ayunos producían transformaciones que duraban meses. Desarrolló una sensibilidad espiritual que le permitía discernir la voz de Dios con una claridad que asombraba a todos los que la conocían. Cuando ayunas con todo tu ser, me dijo, no solo tu estómago se vacía, todo tu ser se vacía de lo que no conviene y se llena de la presencia de Dios. Este tipo de ayuno integral requiere más disciplina, pero produce resultados más profundos y duraderos. Es como limpiar no solo una habitación de la casa, sino toda la casa completa. Daniel 1:8 nos muestra este principio. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Daniel no solo ayunó de ciertos alimentos, sino que se propuso no contaminarse con nada que pudiera afectar su relación con Dios. Durante tu próximo ayuno, considera hacer un inventario completo de lo que permites que entre a tu mente y tu corazón. Ayuna no solo de comida, sino también de todo lo que puede robar tu atención de Dios. Déjame revelarte el 27º secreto, uno que ha sido la clave para experimentar la presencia tangible de Dios durante el ayuno. Los ayunos más poderosos son aquellos que incluyen tiempos específicos de silencio absoluto, donde no hablamos, no leemos, no hacemos nada excepto estar en la presencia del Señor y permitir que Él nos ministre. En nuestra cultura tan llena de ruido y actividad constante, hemos perdido el arte del silencio sagrado. Pero es en el silencio donde a menudo escuchamos la voz más clara de Dios, donde experimentamos su presencia de manera más tangible. El Salmo 46:10 nos instruye: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esta quietud no es solo física, sino también mental y emocional. Es un estado donde dejamos de hacer y simplemente somos en su presencia. En 1973 conocí a una hermana de El Salvador llamada Silencia, que había desarrollado una práctica hermosa de silencio durante sus ayunos. Cada día dedicaba por lo menos 2 horas en completo silencio, sin leer, sin orar con palabras, sin hacer nada excepto estar consciente de la presencia de Dios. Hermana Catherine me explicó, al principio era muy difícil estar en silencio. Mi mente quería estar siempre ocupada, pero gradualmente aprendí a aquietar no solo mi boca, sino también mis pensamientos. Durante estos tiempos de silencio, Silencia experimentaba la presencia de Dios de maneras que nunca había conocido antes. A veces sentía una paz sobrenatural que la envolvía como una manta tibia. Otras veces recibía revelaciones sin palabras, entendimientos que llegaban directamente a su espíritu. En el silencio me dijo: aprendí que Dios no siempre habla con palabras. A veces habla con su presencia, a veces habla con paz, a veces habla con gozo inexplicable. Los frutos de estos tiempos de silencio eran evidentes en toda su vida.
Silencia desarrolló una serenidad y una sabiduría que la distinguían. Las personas buscaban su consejo porque percibían que había algo diferente en ella, una profundidad espiritual que solo viene de pasar tiempo en la presencia silenciosa de Dios. Durante tu próximo ayuno, incluye periodos específicos de silencio total. No te preocupes si al principio tu mente está inquieta. Con la práctica aprenderás a aquietar tus pensamientos y simplemente descansar en su presencia. Permíteme compartir contigo el 28º secreto, uno que ha marcado la diferencia entre ayunos que terminan en frustración y ayunos que terminan en victoria total. Los ayunos más exitosos son aquellos donde aprendemos a perseverar a través de lo que yo llamo el valle de la sequedad. Esos días en el medio del ayuno donde sentimos como si Dios se hubiera alejado, donde nuestra fe es probada, donde queremos rendirnos. Casi todos los ayunos prolongados incluyen estos periodos de sequedad espiritual. No es que Dios se haya alejado, sino que está probando la sinceridad de nuestro corazón, fortaleciendo nuestra fe, preparándonos para recibir algo aún mayor. En 1971 conocí a una hermana de Guatemala llamada Perseverancia que me enseñó este principio de manera poderosa. Había comenzado un ayuno de 21 días por la sanidad de su hijo, que había nacido con una condición del corazón. Los primeros 7 días fueron hermosos. Sentía la presencia de Dios, recibía esperanza, su fe estaba alta, pero del día 8 al día 15 experimentó lo que ella describió como un desierto espiritual. Hermana Catherine me consultó en el día 12, ya no siento la presencia de Dios como antes, ya no tengo las mismas emociones. ¿Será que debo terminar el ayuno? Le expliqué que estaba pasando por el valle de la sequedad, una experiencia común pero crucial en los ayunos prolongados. Perseverancia, le dije, este es el momento donde tu fe es probada. Cualquiera puede ayunar cuando se siente bien, pero solo los verdaderos guerreros espirituales continúan cuando no sienten nada. Perseverancia decidió continuar, no basándose en sus emociones, sino en su compromiso con Dios. Durante esos días difíciles, siguió ayunando, siguió orando, siguió creyendo, aunque no sentía nada especial. En el día 18 de su ayuno, la presencia de Dios regresó con una intensidad que nunca había experimentado antes. Y en el día 20 recibió una llamada del médico confirmando que el corazón de su hijo había sido completamente sanado. Hermana Catherine, me dijo después, si hubiera terminado mi ayuno durante el valle de la sequedad, habría perdido el milagro que Dios tenía preparado al final. Job 23:10 declara, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Los valles de sequedad durante el ayuno son como el fuego del refinador que purifica nuestro oro espiritual. Si durante tu ayuno experimentas períodos donde sientes como si Dios estuviera lejos, no te desalientes. Estos son los momentos más importantes para perseverar. Es en estos valles donde se forja la fe verdadera. Ahora, querida hermana, permíteme revelarte el 29º secreto, uno que podría transformar tu comprensión del ayuno como un acto de intimidad matrimonial con Cristo. Los ayunos más profundos son aquellos donde desarrollamos una relación de novia con el Señor Jesús, donde el ayuno se convierte en una luna de miel espiritual, en un tiempo de romance sagrado con nuestro amado celestial. Hay una dimensión del ayuno que va más allá de pedir cosas, más allá de buscar respuestas, más allá de incluso buscar transformación personal. Es la dimensión donde simplemente queremos estar con Jesús porque lo amamos, donde ayunamos por el puro placer de su compañía. El Cantar de los Cantares está lleno de esta pasión romántica entre el amado y la amada, y esta misma pasión
debe caracterizar nuestra relación con Jesús. En el capítulo 2, versículo 10, el amado le dice a la amada: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Durante el ayuno, cuando nos apartamos de las distracciones del mundo, podemos escuchar esta invitación de Jesús más claramente. Podemos responder a su llamado no como siervos que buscan beneficios, sino como novias que anhelan intimidad. En 1974 conocí a una hermana de Colombia llamada Amada, que entendía esta dimensión del ayuno de manera extraordinaria. Había estado casada por muchos años, pero después de la muerte de su esposo, desarrolló una relación con Jesús que era preciosa de contemplar. Hermana Catherine, me dijo, cuando ayuno no estoy tratando de conseguir algo de Dios, estoy tratando de darle algo a Él, mi atención completa, mi amor exclusivo, mi tiempo más preciado. Durante sus ayunos, Amada creaba una atmósfera de romance espiritual. Ponía música suave de adoración, encendía velas, leía el Cantar de los Cantares, como si fuera correspondencia personal de su amado. Pasaba horas simplemente diciéndole a Jesús cuánto lo amaba. Mis ayunos son como citas románticas con Jesús, me explicó. No me enfoco en mis necesidades, sino en su belleza. No hablo de mis problemas, sino de su perfección. Los frutos de este tipo de ayuno romántico eran extraordinarios. Amada desarrolló una intimidad con el Señor que se reflejaba en cada aspecto de su vida. Su rostro literalmente brillaba con su presencia. Las personas se sentían atraídas a ella porque percibían algo celestial en su presencia. Y aunque ella no ayunaba buscando milagros, los milagros la seguían constantemente. Su vida se convirtió en un testimonio viviente del poder que fluye cuando alguien está verdaderamente enamorada de Jesús. Cuando amas a alguien de verdad, me dijo, quieres pasar tiempo con esa persona no por lo que puede darte, sino simplemente por quien es. Así es como me siento sobre Jesús. Oseas 2:14 profetiza, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. El ayuno puede ser ese tiempo de desierto donde Jesús nos atrae para hablarnos al corazón, no como Señor que da órdenes, sino como amado que susurra palabras de amor. Durante tu próximo ayuno, considera incluir esta dimensión romántica. Dedica tiempo no a pedir cosas, sino simplemente a amar a Jesús. Dile cuánto significa para ti. Medita en su belleza. Permite que tu ayuno se convierta en una expresión de amor puro hacia Él. Permíteme revelarte el 30º secreto, uno que ha sido la culminación de décadas de observar cómo Dios responde a los corazones que lo buscan sinceramente. Los ayunos más gloriosos son aquellos que terminan no cuando recibimos lo que pedíamos, sino cuando nos convertimos en quienes Dios quería que fuéramos desde el principio. El mayor milagro del ayuno no es cambiar nuestras circunstancias, sino transformar nuestro carácter. Hay ayunos donde recibimos exactamente lo que pedíamos y hay ayunos donde recibimos algo infinitamente mejor, una versión transformada de nosotros mismos que está equipada para manejar cualquier circunstancia con la gracia y el poder de Dios. En 1975 conocí a una hermana de Perú llamada Transformada que me enseñó esta verdad de manera profunda. Había comenzado un ayuno de 40 días pidiendo por la restauración de su matrimonio después de una traición dolorosa de su esposo. Durante las primeras semanas del ayuno, toda su energía espiritual estaba enfocada en que Dios cambiara a su esposo, que lo trajera de vuelta, que restaurara su relación. Pero alrededor del día 20, algo cambió en su corazón. Hermana Catherine me contó después, de repente me di cuenta de que estaba orando para que Dios cambiara todo excepto a mí. Y el Espíritu Santo me susurró, si cambio todo lo demás, pero no te cambio a ti, en unos años estaremos en la misma situación otra vez. Desde ese momento, Transformada cambió el enfoque de su ayuno.
En lugar de pedir que Dios cambiara a su esposo, comenzó a pedirle que la transformara a ella en la mujer que él había diseñado que fuera desde el principio. Comencé a orar. Señor, hazme tan llena de tu amor que no importe si mi esposo regresa o no. Hazme tan completa en ti que pueda ser feliz contigo solo. Hazme tan fuerte en ti que pueda enfrentar cualquier situación con paz. Durante las 2 semanas finales de su ayuno, transformada, experimentó una metamorfosis espiritual extraordinaria. Se convirtió en una mujer de fe, de paz, de gozo, de fortaleza. Su dependencia de las circunstancias externas para su felicidad fue completamente rota. Y cuando terminó su ayuno, aunque su esposo no había regresado físicamente, ella estaba completamente en paz. Había encontrado en Dios todo lo que había estado buscando en su matrimonio. 2 meses después, su esposo regresó, pero no encontró a la misma mujer que había dejado. Encontró a una mujer transformada, y esa transformación fue tan atractiva que no solo se reconciliaron, sino que él también se entregó completamente al Señor. El milagro no fue que mi esposo regresara, me dijo años después. El milagro fue que yo me convertí en la mujer que Dios quería que fuera. Todo lo demás fue consecuencia de esa transformación. 2 Corintios 3, 18 declara: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El ayuno es uno de los espejos más claros donde podemos ver la gloria del Señor y ser transformados por esa visión. No ayunamos solo para que Dios cambie nuestras circunstancias, sino para que nos transforme en la imagen de Jesús. Y cuando somos transformados en su imagen, nuestras circunstancias no tienen más remedio que cambiar también, porque la presencia de Jesús en nosotros trae transformación a todo lo que tocamos. Querida hermana, mientras llegamos al final de nuestro tiempo juntas, quiero que sepas que cada palabra que he compartido contigo ha sido inspirada por el Espíritu Santo. No son mis secretos, son sus revelaciones. No es mi sabiduría, es su amor fluyendo hacia tu corazón. El ayuno que trae milagros no es una fórmula mágica que manipulamos para obtener lo que queremos. Es una invitación a la intimidad con el Dios que ya quiere darnos mucho más de lo que podemos pedir o imaginar. Cuando ayunas con los principios que hemos explorado juntas, con corazón rendido, con fe específica, con amor puro, con esperanza expectante, no solo cambias tus circunstancias, cambias tu destino. No solo recibes respuestas a tus oraciones, te conviertes en una respuesta viviente a las oraciones de otros. Efesios 3, 20 nos asegura que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese poder está disponible para ti, querida hermana. Está esperando ser activado a través de tu ayuno sincero, tu búsqueda apasionada, tu rendición total. Ahora quiero dejarte con un reto espiritual para esta semana. Cada día, durante los próximos 7 días, dedica 15 minutos en silencio total con el Señor. No pidas nada, no digas nada, simplemente siéntate en su presencia y permite que Él te ministre. Al final de esos 7 días, sabrás si Él te está llamando a un tiempo especial de ayuno. Y si sientes ese llamado, no lo ignores. Responde con fe, responde con amor, responde con expectación. Y mientras te preparas para responder a su llamado, recuerda que no estás sola en esta jornada. El Espíritu Santo es tu compañero, tu consolador, tu guía. Él te sostendrá en cada paso del camino. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si has sentido el mover del Espíritu Santo mientras escuchabas, compártelo con esas amigas preciosas que sabes que necesitan escuchar esta palabra. Suscríbete a este canal para recibir más mensajes que fortalezcan tu fe.
y dime en los comentarios cómo el Señor está hablando a tu corazón sobre el ayuno. Oh, querida hermana, puedo sentir la presencia del Espíritu Santo tan fuerte en este momento. Él está aquí contigo ahora mismo. Está susurrando a tu corazón palabras de amor, palabras de esperanza, palabras de propósito. No soy yo quien te está hablando estas cosas. Es Él. Él está llamándote a una intimidad más profunda. Él está invitándote a un nivel de fe que nunca has experimentado antes. Él está preparándote para milagros que están más allá de tu imaginación. Si tan solo crees, si tan solo te rindes completamente a sus planes perfectos, si tan solo permites que el ayuno te transforme desde adentro hacia afuera, verás la gloria de Dios manifestarse en tu vida de maneras que te dejarán sin aliento. El Dios que separó el Mar Rojo, el Dios que resucitó a Lázaro, el Dios que convirtió agua en vino, ese mismo Dios está esperando obrar milagros en tu vida. Y el ayuno es una de las llaves más poderosas que Él ha puesto en tus manos para abrir las puertas del cielo. No dejes pasar esta oportunidad, querida amiga. No permitas que la rutina de la vida te robe este tiempo especial con Él. Cuando sientes su llamado para ayunar, obedece inmediatamente, porque en esa obediencia inmediata se encuentra el poder que puede cambiar tu vida para siempre. Él no comparte su gloria con nadie, pero está dispuesto a compartir contigo su poder, su amor, su presencia, sus milagros. La decisión está en tus manos, preciosa hermana. ¿Responderás a su llamado? ¿Te atreverás a creer que Él tiene mucho más para ti de lo que has experimentado hasta ahora? Oro que así sea. Oro que este sea el momento donde tu vida da un giro hacia lo sobrenatural. Oro que este sea el día donde decides que no te conformarás con una vida cristiana ordinaria, sino que buscarás todo lo que Dios tiene disponible para ti. Y recuerda siempre, no soy yo, es el Espíritu Santo. Él es quien obra los milagros, Él es quien responde las oraciones, Él es quien transforma las vidas. A Él sea toda la gloria, ahora y siempre. Amén.